La noticia, presten atención toda Colombia, porque se descubre que en el gobierno de ultraderecha de Álvaro Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos y Duque se robaron 21 billones de pesos, y eso mal contado. Muchísima plata que podían, mejor dicho, en Colombia hacer maravillas con esto. Yo les he dicho a ustedes, es que en Colombia lastimosamente se han robado toda la plata a la ultraderecha. Se encontró que entre el 2016, finalizando los dos periodos de Juan Manuel Santos, y el 2022, cuando se va Iván Duque del gobierno, se robaron en Colombia, por lo menos en el análisis que revelaron en las últimas horas, más de 21 billones de pesos. 21 billones. Imagínense las transformaciones gigantescas en este país que se hubieran podido hacer con esa plata, y en manos de quién quedar. Y eso es gravísimo, pero ¿ustedes quién cree que se quedó esta plata? Pues miren, ahí los tienen de frente. Son los que siempre han mandado. La dictadura solapada. Yo no entiendo, en Colombia usted puede ser mucho de ultraderecha. ¿Cómo es que le van a decir que este señor no es un dictador al parecer cuando se hizo reelegir 2 veces? Cuando lo hizo Juan Manuel 2 veces. Entonces, ¿por qué critican a Gustavo Petro cuando ellos son los que son, al parecer, los dictadores colombianos? Se puso la tarea de continuarla y la pusimos fuera. Una vez toda la información se pase a la justicia, la entidad será reestructurada y tiene que reestructurar prácticamente todo el Estado para evitar esa corrupción. Pues resulta que en un análisis que hizo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y Transparencia por Colombia, identificaron entre 2016 y 2022, gobierno Santos, gobierno Duque, todo el gobierno de Duque, por lo menos 1.200 hechos de corrupción, donde estuvieron en juego cerca de 140 billones de pesos, que manejaron corruptos, 140 billones, según este análisis que hicieron ellos, porque yo creo que muchísimo más, como lo dijo Emilio Tapia en su carta al presidente Petro, en su intención de colaborar para entregar corruptos, que ojalá entregue corruptos, él hablaba de 60, 70 billones de pesos que se pierden al año en corrupción. Entonces, en ese periodo manejaron 140 billones los corruptos, y con esos 140 billones se presentaron 1.200 hechos de corrupción, donde, literalmente, se perdieron 21,28 billones de pesos. Se robaron 21 billones de pesos en ese periodo. ¿Y saben qué? Se recuperaron solo 9 billones, al parecer, aparentemente. Y eso es de lo que se sabe. Imagínense que se hayan robado en ese periodo 50 billones de pesos, que yo creería más eso, en ese manejo de 140 billones. ¿Qué se hubiera podido hacer con 30 billones, 50 billones, 40 billones que se robaron? ¿Dónde fueron a parar? ¿Y qué pasó con Duque? Calladito. ¿Y qué pasó con el uribismo? Calladitos, porque todos esos andan ahí metidos en todo este cuento. Por eso ustedes ya no están viendo casi que salgan en contra de Petro a hablar mucha cosa, porque es que se le está descubriendo billones. Estamos hablando de 30 billones, 40 billones, 50 billones que se perdían al año. O sea, con eso Colombia era que fuera una maravilla. Pero esto es culpa, al parecer, de todo el pueblo. Sí, señores, porque han creído en esta ultraderecha, porque no quieren abrir los ojos. Bueno, no todos, porque ya los que abrieron los ojos los dejamos de lado. Pero los que no están fregando a Colombia, a los otros colombianos que quieren salir adelante. Así que digo, abran los ojos. Este no es un problema coyuntural. Esta estructura tiene patrones que se vienen reproduciendo desde hace mucho tiempo y que no han cambiado con un nuevo gobierno, y si la sociedad civil y los actores públicos no son más activos en la lucha contra la corrupción, van a seguir reproduciéndose. ¿Cómo se ve la corrupción en Colombia? En ese periodo, 21 billones de pesos robados, se recuperaron un poco más de 9 billones, que no creo, y bueno, y digamos, si recuperaron los 9 billones, pero como les digo, si se robaron fue más, 50 billones, pues ¿eso qué? Necesitamos recuperar toda la plata, como Petro lo dijo. Corrupto que robe, corrupto que tiene que ir a la cárcel, pero antes de devolver toda la plata. Entonces, básicamente, si tenemos en cuenta este dato, se robaron fácilmente más de 12 billones de pesos, solo teniendo en cuenta esto, lo que ellos encontraron. 12 billones. O sea, ¿ustedes dimensionan la cantidad de plata que es eso? Los sectores donde más se ha presentado corrupción, defensa, que pues ahí con el ejército, con las instituciones, las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia, que básicamente hacen lo que se les da la gana con la plata, son antros de corrupción. La contratación en el ejército, eso es una cosa de locos. Nadie le importa, eso roban como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, judicial, muy preocupante, educación. Acá les voy a tirar un dato. Los rectores de las universidades son como alcaldes, a veces hasta como gobernadores, manejan unos presupuestos millonarios, multimillonarios, de algunas universidades públicas. Por eso se pelean y se agarran, y eso casi a matarse por esas rectorías. Y ahí, cuando construyen, cuando echan cemento, cuando levantan un edificio, etcétera, los rectores sacan plata, pero por montones. Y es que la corrupción está incrustada. No solamente eso, son tentáculos que está cogiendo todos los entes gubernamentales de Colombia, pero esto lo ha permitido el pueblo porque sigue eligiendo esta ultraderecha. Claro, donde si ustedes no abren el ojo, están fregados. Gobierno nacional, o sea, gobierno de Santos, gobierno de Duque, el 32% es donde más se comete actos de corrupción, donde se robaron toda esa plata. Le siguen las alcaldías, gobernaciones, sector privado, rama judicial, entidades independientes. Gravísimo lo que está pasando en Colombia. Imagínese usted la corruptela que hay, pero eso está incrustado. Y esto es berraco que lo pueda sacar el presidente Gustavo Petro, porque la gente se pone brava cuando el presidente está sacando la corrupción. El Observatorio Fiscal de la Javeriana y Transparencia por Colombia encontró que 14,5 millones de personas se vieron afectadas directamente por la corrupción en ese periodo, en el gobierno de Duque. Y entonces la periodista Paola Herrera le preguntó a Iván Duque sobre la corrupción durante su gobierno en la Unidad Nacional de Salió por la tangente. Y este señor respondió de la siguiente manera. Caso de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, pero lo que las investigaciones es que esto viene desde atrás. Incluso desde su gobierno cogieron la unidad de gestión de riesgo como la caja menor y prácticamente la desfalcaron, se la robaron. ¿Tiene algo que decir usted? Primero, usted está prácticamente lanzándome acusaciones a su amigo gobierno. Yo primero apoyo todas las investigaciones que haga la Contraloría. De hecho, ayer miré con mucha atención. No.
Nunca él le importó el pueblo que se lo robaran. Al contrario, a Karen Abuinen, él no la sacó. Fue porque el pueblo exigió, y así debe ser toda la vida con todos los gobiernos, porque no la quiso sacar. Mentiroso. Y hay problemas de ejecución de muchísimos proyectos a nivel regional. Si usted se da cuenta, la declaración que él mismo emitió ayer hizo un llamado para la ejecución debida y oportuna. Si hay irregularidades, al que le caiga el guante, que se lo achante, que le apliquen todo el peso de la ley. Pero yo creo que también es muy importante aquí darnos cuenta que se está buscando también por parte del gobierno siempre echar la culpa hacia atrás cuando vemos hechos no solamente graves, dantescos, vergonzosos. Para atrás hay que mirar lo que hicieron ustedes. Lo que tiene que ver con mi gobierno, toda la labor del gobierno es absolutamente escrutable. Y si hay algún funcionario que cometió alguna indelicadeza o violó la ley, que se le apliquen todas las sanciones que contempla el ordenamiento jurídico colombiano. Pero le quiero dar el mensaje más de fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Que seguimos con este gotero de datos, información que sale de lo que ha sido este caso bochornoso en La Guajira y que ahora se ve en otros lados. ¿Qué está pasando en la fiduprevisora? ¿Qué está pasando también con muchos contratos que se están ya hablando sotoboche a través de Ecopetrol? Yo creo que todos estos temas que son tan serios ameritan que la justicia actúe oportuna y prontamente. Cuando usted no lo hizo, protegió a Karen Abuinen, protegió a todos. Usted nunca los denunció, usted no los entregó, usted no los sacó. Álvaro Uribe no dijo nada, Cabal tampoco, Paloma Valencia los protegían, la corrupción ellos la protegían. Los 21 billones de pesos robados en ese gobierno y parte del de Santos. Todos están llenos de corrupción. Esta ultraderecha minó a Colombia de toda la corrupción que más pudieron. Pero llega nada menos. También Gustavo Bolívar pues habló sobre el DPS y lo que encontró para que pues acaba de un comentario de este señor que decía: el escritor que no es ni bachiller ha descubierto y parado la corrupción que no encontraron ni agrandaron los supertécnicos con múltiples cartones de académicos y estudios de posgrado en universidades de alto prestigio. Para que vean, ahí está. No todas las veces los cartones sirven, porque hay gente muy corrupta con todos los cartones del mundo. Así que es importante que sea una persona honesta. Yo le he dicho a usted, honesta. Yo 15 alcalde venía un director o directora del DPS y le decía: ayúdame con estas obras para estas alcaldías. Pero como todo era de afán, porque las elecciones son en 3 meses, necesitamos mostrar, entonces iban soltando el billete del DPS. Imagínese. Y eso se perdía. Algunos arrancaban la obra, otros la dejaban por la mitad, otros nunca la terminaban, el contratista se iba con la plata, lo que pasaba. Y por eso yo encuentro aquí 100 elefantes blancos. Miro para ver, que es que en la pared los tengo anotados. 100 elefantes blancos. ¿Qué quiere decir? De estas obras que se feriaron así de afán, porque es que ya vienen las elecciones y el alcalde necesita mostrar qué está haciendo para que lo reelijan a su pupilo o para que le ponga votos al congresista, etc. Entonces eso, terrible. Entonces yo qué digo, yo llego a poner un orden y digo: aquí no arrancamos ninguna obra si no tiene el lote saneado. Es decir, nos muestra que el lote está sano, que tiene una matrícula, que es del municipio, etc. Y así debe ser, todo tiene que estar saneado para que entreguen obras. ¿Qué saca con que piquen aquí, piquen allá? Únicamente para hacerse en el desmantelando en el DPS de Pierre García del gobierno de Duque. Hoy Pierre García investigado por el caso de las marionetas. Imagínese. Por presuntamente pedir coimas. O sea, ¿a usted no le parece esto descarado de salir a hablar de hechos de corrupción en otro gobierno? Que eso están investigaciones, mientras el gobierno de él está, mejor dicho, denunciado por todos lados por presunto hecho de corrupción y que todos los tapó. Y eso es verdad, mejor dicho, ellos están alborotando el avispero de ellos mismos, la corrupción viene de ellos, porque es que en el gobierno de Gustavo Petro ya vienen corruptos, ya se están metiendo ahí, pero cree que el presidente va a ser como Duque, que no los denunciaba, sino que los protegía. La periodista Paola Herrera, en el gobierno de Petro, la Agencia Nacional de Infraestructura ha venido sancionando a un montón de contratistas con megaproyectos de infraestructura, manejo de puertos, carreteras y demás, que no han cumplido, que tienen años con esos proyectos parados, que tienen la plata en fiduciarias pidiendo que se las entreguen a pesar de que ni siquiera han iniciado el proyecto. Imagínense. Y entonces llega el gobierno de Petro, encuentra semejante desastre que dejó Duque en cuestión de vías, de obras, de todo. Ahí vemos a Gustavo Bolívar solucionando todos los problemas del DPS, saneando todos esos elefantes blancos. Y llegan y encuentran esto a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y empezaron a sancionar a esos consorcios. Y solo en los últimos meses, en lo que va pues del año 2023 y 2024, han sancionado por más de 100.000 millones de pesos por incumplir. Un informe de la ANI evidencia que 12 concesiones de vías y de puertos en Colombia recibieron el año pasado millonarias sanciones por esa entidad. En algunos casos hubo graves incumplimientos que a Duque nunca le interesó, contrató o que Santos contrató. Y Santos hoy también dando lecciones de moralidad, por Dios. Incumplimiento por no entregar obras e incluso un proyecto lleva más de 10 años. Imagínese 10 años. usted, 10 años. 2014, gobierno de Santos, con el contrato, y ni siquiera ha empezado la fase de construcción. Y estaban pidiendo más plata. El gobierno de Petro con la ANI llegó y dijo: no señor, ¿qué cuento de plata? Más bien dígame cómo va esa obra. Y no me responde: sanción. Así debe ser. Y por eso Colombia debe proteger a este presidente. Así usted sea de ultraderecha, hermano, yo creo que uno debe ser muy tarado en la vida para seguir en esta corrupción con esta ultraderecha. 400 millones, sin iniciar, sin nada, 10 años de adjudicada, la dura 8 años, desde que ya se inicia, supuestamente, y querían plata. Todo esto, en gobiernos anteriores, llega el gobierno de Petro y dice: nanay cucas, mámola, como dijo hoy Petro allá en la Guachica César. No le vamos a permitir que siga mamando gallo con esto. Sanciones que a cumplir, o si no, echen para atrás eso y se lo damos a otra gente que sí cumpla. Claro. Lo que está haciendo el gobierno hoy es: la plata se va a obras, a inversiones y se debe hacer lo que se tiene que hacer. Y si no, no se hace. Preferimos tener menor ejecución, pero que la plata se use. Además, todo el mundo anda con cuidado para que no aparezca esta corrupción estructural y agarre a robarse la plata. Entonces, con cuidadito. Además, por ahí veo un comentario de alguien que decía: muchos corruptos que estaban acostumbrados a robarse este país y como nada les pasaba, hoy están asustados. Porque si agarran, cogen un contrato, se roban algo y los pillan, nadie los va a defender. Nadie les va a ocultar eso. Y les va a tocar terminar devolviendo toda la plata que se robaron porque lo van a investigar hasta profundidad. Entonces todo el mundo anda callado, quieto, esperando a ver si en el 2026 gana el uribismo. Miren cómo están cambiando las cosas.
Y todos quieren los corruptos que gane el uribismo nuevamente para que seguir robando, porque sabe que el gobierno los protege. Pues miren lo que pasó con ese alcalde que estaba con un corrupto de la Sierra Nevada. Así que opinen, denle like y suscríbanse al canal.